Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo de esta historia, espero que lo disfruten. Antes de comenzar el video suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para más contenido como este, también les pido que dejen su like y comenten qué les pareció. Sin nada más que decir, comenzamos. Reaccionando a las misiones secretas de Izuku, Black PS2X Cap 2 por nosotros en la UA, las clases estaban en horarios de sus respectivas materias, todos los salones eran silenciosos, lo único que se escuchaba en toda la escuela era el sonido de los árboles agitándose por el viento, sonidos de tizas siendo usadas en las pizarras, vehículos pasando por la calle al frente de la academia y las voces de los maestros explicando. Tal vez ese silencio por los pasillos se trate de la importancia del estudio. No, un voto de silencio que se dan como en los monasterios. Tampoco, ¿será por la falta de alumnos en las clases? No. Bueno, un poco de eso sí. Pero todo se trata del desánimo en los estudiantes, por los acontecimientos de la verdad mostrada al mundo. Se ha demostrado que la mayoría de los que están en la UA tienen una gran falta de profesionalismo, no importa de qué clase seas. Por los vídeos que se mostraron de la golpiza, se demostraron quienes querían detener ese acto de salvajismo, solo unos pocos de otras clases trataban de parar eso, pero eran detenidos por los demás que estaban de acuerdo con ese tal acto. Desde ese día, algunos de esos pocos conscientes de tal acto bárbaro que se dejó hacer en la UA, decidieron cambiarse de escuela. Hablando de algunos de ellos se podría mencionar a Hitoshi Shinzo. A él le ofrecieron de poder estar en la clase A, pero él lo negó y diciendo que abandonaba la UA. La mayoría de clases, al ver que unos pocos de sus compañeros se fueron, no le dieron importancia, no les interesaba que ellos se fueran por estar en contra de ese acto de violencia hacia solamente uno, pero otros decayeron por ver cómo sus amigos se iban. No hace falta decir que todas las clases se sintieron horribles al saber la verdad, muchos lloraron, otros entraban en pánico por sus actos mostrados al mundo de esa vez, y otros en silencio procesando la respuesta de por qué no hicieron caso a los que intentaban parar ese maltrato. Al pasar algunas semanas desde la verdad hecha pública, muchos de los estudiantes fueron sacados por diferentes razones, los pocos que trataron de detener la golpiza, que se quedaron solo para terminar sus estudios, pero al saber que la UA estará siendo juzgada por lo que hizo, decidieron cambiarse. Los que fueron sacados por sus padres/tutores, al enterarse de la falta de profesionalismo en la UA, que decidieron cambiarlos a otras academias de héroes. Y los que ya no querían seguir por lo que habían hecho, deprimidos al enterarse del maltrato que hicieron hacia un inocente, unos pocos decidieron renunciar al sueño de ser héroe, pero después fueron mayoría a unos pocos días de la muerte de Izuku. Desde eso, en toda la academia solo era un silencio que en ningún ambiente escolar tendría, solo de noche, fin de semana, feriados o en vacaciones. Y cuando terminaban las clases, los alumnos saldrían de sus salones en silencio, pocos hablaban, ese ambiente daba la sensación de que era una escuela con seriedad, pero no, solo era por falta de alumnos y el sentimiento deprimente que tenían todos. Pero nos centramos ahora en dos personas, dos mujeres con el mismo sentimiento de amor hacia el mismo hombre, ellas son Ochako Uraraka y Momo Yaoyorozu. Ellas desarrollaron ese sentimiento hacia él por sus propios eventos que han pasado. Ochako lo obtuvo cuando tuvieron que pelear contra los maestros, donde su compañero y ella estaban en apuros. Ella quería salir de ese apuro, por lo que pensó que haría Deku-kun, y fue cuando él le pregunta: ¿estás pensando qué haría Deku-kun? ¿Verdad? ¿Él te gusta? Desde ese día ella piensa en forma diferente, descubrió ese sentimiento hacia él, algo que nunca pensó en sentir hacia él. Ella siempre se ruborizaba cuando pensaba en eso, pero decidió guardárselo, ignorándolo para poder centrarse en sus estudios de ser héroe. Y la otra persona, Momo, desde el rescate de Bakugo, se sintió un poco confusa al sentir algo desconocido para ella, un sentimiento que solo se desarrollaba al ver a Izuku. No se sentía que fuera solo aprecio, no era por saber que puede contar con él, no, era otra cosa, era un sentimiento que nunca sintió, por lo que esa vez tuvo que recurrir a la persona que le pudiera explicar qué era, su madre. Momo le contó cómo era ese sentimiento y cómo pasaba, la madre solo se sintió alegre al saber de eso, explicándole que era amor, y la joven no hace falta decir que se sintió nerviosa por saber qué era. La historia continúa abajo. Ambas no entendían qué hacer con ese sentimiento, pero igual decidieron hacer algo, por eso Ochako decidió ignorar el amor que sentía por el peliverde hasta que sea heroína. Y Momo, al no saber qué hacer, decidió preguntarle por última vez a su madre sobre este tema, donde ella le dijo que lo invite a salir primero para ver si era el adecuado, por lo que Momo decidió hacerle caso.
3 días antes de la traición, Momo estaba en clases con los demás, daba miradas discretas a la dirección de Izuku, jamás pensó que al saber sobre los sentimientos que tenía hacia él, se distrayera de la clase, pero nadie se dio cuenta sobre eso. Al terminar las clases, Momo se armó de valor para hablarle a Izuku cuando ya no esté nadie. Al principio los dos estaban nerviosos, pero para suerte de Momo, Izuku aceptó salir con ella. Decidieron que sería en el fin de semana, que sería en 4 días. Pero como ya saben, jamás pasó. Momo y Ochako, al enterarse sobre las pruebas, se sintieron traicionadas, jamás se sintieron tan furiosas por lo que había hecho un conocido. Al día de la golpiza, ellas tampoco dudaron en lanzarse a Izuku, Ochako con tirarle cosas pesadas usando su kirk, y Momo usando su vara de metal para golpearlo fuertemente en las costillas. Desde que se confirmó el encierro de Izuku, ellas dos decidieron no ilusionarse con el amor de nuevo. Hasta que se graduaran de la UA, Ochako solo se centraba en mejorar sus habilidades, mientras que Momo cambió su actitud por una más severa. Había algún que otro que querían salir con ella, pero solo negaba. El sentimiento que tenían ya se había ido, solo tenían un vacío oscuro dentro de sus corazones, donde no sabrían en quién confiar para que puedan iluminar con ese sentimiento otra vez como la ilusión que les daba el traidor. Pero como si fuera obra del destino, que el autor está escribiendo, ese sentimiento volvería a ellas, no de esperanza y amor como la última vez que tenían, sino que el sentimiento llegó con furia, culpa y tristeza. Era como si la mano del sentimiento les apretara el corazón con fuerza y odio, un odio que era dirigido hacia ellas mismas. La causa de lo que sienten ellas, es por estar mirando las noticias de la televisión en la sala de los dormitorios, donde en cada canal donde pasaban noticias, transmitían la misma cosa, los vídeos que circulaban en internet, de cómo se demostró las golpizas de aquel día que se anunció el escape de Izuku hacia las autoridades, como la mayoría de la UA golpeaban al chico sin tratar de defenderse, de cómo algunos intentaban parar esa brutalidad, de cómo los maestros no hacían nada para intentar parar todo eso, pero lo que decían los reporteros del video, era de cómo la UA engañó con el reporte falso donde decía que Izuku se resistió al arresto, donde se veía como no ponía resistencia, pero toda la escuela se abalanzó hacia él. Pero esa era la segunda noticia exclusiva, porque la que realmente era primicia, era el video que acompañaba con el anterior, donde se demostraba a Toga convirtiéndose en Izuku, y Duise haciendo un clon de Toga, y Azi comenzando una toma del video donde Izuku daba documentos a la liga. Las noticias no paraban de hablar sobre esto porque era primicias. La OA dio informes falsos sobre la resistencia de Izuku a las autoridades, y la otra era donde se sacó la conclusión en todos los noticieros que transmitían los vídeos: Izuku Midoriya era inocente. Efecto de eco: inocente, 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 inocente. Era lo que se repetía en las mentes de las dos chicas, se repetía una y otra y otra y otra vez, acompañado con el sentimiento apretando sus corazones fuertemente. Tenían pulsaciones más aceleradas y fuertes al escuchar repetidamente inocente gritando en sus mentes. Ya no pudieron más en escuchar eso, fueron corriendo a sus habitaciones azotando la puerta con fuerza. Ochako estaba devastada en todos los sentidos: confianza, valor, realidad, heroísmo, todo estaba perdido. Al caminar unos pasos quedando en medio de su habitación, solo pudo empezar a llorar mientras caía de rodillas al suelo, derramando cada lágrima por la culpa, el odio y la decepción hacia ella misma, por no creer en la persona que tenía sentimientos hacia él. Momo también estaba con el corazón acelerado al 100 por hora, esa actitud de seriedad que estaba en ella como una capa de hierro sólido acompañado de cemento, daba la sensación de estar al lado de un muro reforzado, donde jamás podría ser derribado, pero si sucedió, solo bastaba con un pequeño golpe de martillo con el nombre de culpa, para que todo se desmoronara, tirando toda la seriedad al suelo, mostrando el corazón de Momo, solo para que fuera apretado con fuerza por la culpa, decepción y odio al no creer en Izuku. No podía mantenerse más. Solo se apoyó sobre la puerta y empezó a deslizarse al suelo, mientras lloraba a mares al nunca, ni una sola vez, ponerse a pensar si él era inocente. Solo lo golpeó y odió todo este tiempo. Ahora solo sentía que su inteligencia no servía de nada al no dudar, solo podía llorar e insultarse a sí misma. Esos días no salieron de sus habitaciones al estar decaídas, pero después de un tiempo salieron para volver a convivir con los demás. Algunos también se encerraron en sus habitaciones, pero todos volvieron a como era antes con los ánimos decaídos.
Cuando se escuchó que Izuku tendría un juicio para conceder su liberación, los más hipócritas quisieron planear una fiesta para celebrar su liberación cuando volviera a la UA, pero los que reconocieron sus errores les dijeron que era de lo más hipócrita hacer eso, y que estaba claro que nunca los perdonaría por lo que le hicieron. Ambas estas conscientes de lo que le habían hecho, sabían que el perdón no se ganaría solo con disculparse, por lo que pensarían cómo lograr ganarse el perdón de Izuku. Pero el día del juicio, sería un día que nunca olvidaran. Todos estaban haciendo sus cosas en la UA, Ochako trataba de tranquilizarse antes del veredicto que se anunciara una vez que termine el juicio, ya sabía que sería liberado, pero igual no podía con los nervios, se la pasaba pensando por las noches cómo lograr tener su confianza, se la veía con ojos rojos a las mañanas, se sabía que además de planear lloraba por las noches. Mientras que Momo, se la pasaba en el patio trasero del dormitorio, tratando de encontrar la calma regando las flores, ella no se ha sentido en ningún sentido calmada en todo momento, tenía ojeras donde se demuestra que no dormía bien, es que simplemente no podía pensar en otra cosa que no sea en cómo ganarse su perdón. Después de unos minutos, todos estaban en la sala para ver cómo los reporteros estaban en las puertas de la segunda cárcel más grande, se podía ver cómo las cámaras enfocaban a las grandes puertas, abriéndose mientras los guardias y policías hacían una barrera humana para contener a los periodistas fuera del camino del convoy de seguridad. Y de ahí, el camarógrafo enfoca a unos guardias de la prisión, con la cantidad de periodistas tratando de grabar también, no daba un buen enfoque, pero sí se pudo ver una persona de cabello verde. Los de la clase A maldecían a no poder ver bien a Izuku, solo se podía ver cámaras de fotos al frente del que grababa, pero Ochako y Momo pudieron ver una escena que mostró a Izuku antes de entrar al camión, solo pudieron ver su rostro, era él sin duda, su pelo verde descontrolado que lo caracterizaba, se lo veía un poco más largo de lo que era. Se podía ver como todo el convoy se empezó a mover, todos los periodistas se abalanzaron hacia el convoy, mientras que las autoridades los retenían. Y las noticias después se fueron a los comerciales hasta que el convoy llegara al lugar donde se hará el juicio. Todos en la sala empezaron a hablar de cómo será el juicio, mientras que otros solo se mantenían en silencio como Ochako y Momo. Hasta que de repente volvieron las noticias inesperadamente. Era la noticia que nadie esperó, los reporteros en cámara les dijeron una noticia que pasó hace unos minutos, el convoy que transportaba a Izuku Midoriya al jurado, fue atacado por villanos que apuntaron sus Kirk al camión blindado donde estaba el peliverde, haciendo que explotara matando a Izuku junto a los guardias que lo acompañaban. Nadie decía nada en la sala, solo era un ambiente en silencio absoluto, a pocos segundos el ambiente entró en tristeza total, algunos lloraban mientras que otros estaban en estado de shock todavía. Ochako y Momo no eran la excepción, esta vez no corrieron o se movieron en ningún momento, pero se las veía soltando lágrimas mientras que en sus ojos dejaron de tener sus característicos brillos, tenían una mirada sin ningún tipo de sentimiento, pero solo se podía notar la tristeza por las lágrimas que soltaban. En todo el resto del día no se movieron en absoluto de sus lugares hasta la noche donde las llevaron a sus respectivos cuartos. Al día siguiente la escuela al ver a la mayoría de sus estudiantes demasiados deprimidos y en no tan buen estado, decidieron darles una semana completa sin clases para que volvieran con sus familias. Ochako fue llevada por sus padres, que ingresaron a la escuela con permiso para poder recogerla, ella solo se fue con sus padres en un estado sin emociones. Momo fue un caso igualado, sus padres fueron a recogerla con su mayordomo para cargar su equipaje, no expresaba ninguna emoción en todo el tiempo. Desde la muerte de Izuku, los alumnos cambiaron radicalmente al paso de los días, nunca fueron los mismos, los alegres estaban deprimidos, los ruidosos estaban silenciosos y los serios se los veían distraídos, la OA dejó de ser la misma. Terminando la semana libre, todos volvieron a clases pero muy pocos, Ochako y Momo cuando volvieron siguieron normalmente las clases, pero no como antes, sus ojos no tenían brillos, no hablaban ni daban una opinión a no ser que les pregunten, y eso que a veces dan una respuesta muy corta. Pero ahora nos centramos en el tiempo actual, unos minutos antes que caiga la noche, donde los maestros, alumnos de las clases A y B, los tres grandes, los héroes profesionales Mirko, Ryukyu, Endeavor y las Pussycats, esperaban en el comedor a que Mei y Power Loader terminaran de arreglar el proyector. Nezu. Ya falta poco. Loader. Ya terminamos, ahora podremos escuchar traducido el inglés. Ya iniciaremos el proyector en un momento.
Algunos en el comedor empezaron a hablar de lo que pueda pasar con Izuku, todos se preguntaban si de verdad Izuku había muerto, pero solo lo sabrían si ven la historia completa. Momo y Ochako estaban tensas por saber qué pasara con Izuku, él decidió ser soldado y lo que les preocupaba era que él se enfrente a la liga y terroristas, no sabían cómo tomar celos y en la historia lo ven morir realmente, ya lo vieron morir una vez y les impactó demasiado, pero ahora tendrán que ver si todavía sigue vivo para que por lo menos traten de disculparse con él. PL. Bien, ya está, todos acomódense que ya comienza. Todos en el comedor hicieron caso y terminaron sentándose en las mesas, por lo que inició la proyección. La pantalla se prende y muestra a Izuku usando un tapaboca y una capucha para no ser reconocido fácilmente, estaba acompañado por lo que parece dos agentes encubiertos. Se podía reconocer que estaban en el aeropuerto de Mustafu por las ventanas grandes mostrando aviones y la pista de aterrizaje, ellos por lo que parece estaban esperando en una sala privada mientras que uno de los agentes terminó una llamada. Agente 1, tu familia ya llegó, las traerán aquí en unos minutos. Izuku. Gracias, pensé que no vendría de repente con todo esto. Agente 2. Eso es lo pasaría si no hubieses sido tú quien le advirtió de todo esto. Izuku. Muchas gracias igualmente, ¿y las cosas del apartamento? Agente 1. Ya están empacando todas las cosas, después lo mandarán a su nuevo hogar. Izuku. Entendido. Aizawa. Ahora sabemos por qué la madre de Midori y Yeri desaparecieron tan rápido. Toshinori. Midori y Shonen les avisó que vendrían a buscarlas. Aizawa. Seguramente ellas aceptaron irse, empacaron todo lo que pudieron para que la mudanza sea más rápida. Después de unos minutos, la puerta es abierta por un guardia, dejando pasar a la madre de Izuku y a Eri. Las dos al mirar alrededor de la habitación terminan centrándose en Izuku, que termina sacándose el cubrebocas mostrando su cara, las dos solo se abalanzaron hacia él abrazándolo rápidamente. Inko barra Eri. Hijo barra papá. Izuku. Aceptando el abrazo, qué suerte que estén bien. Inko. Estuve tan preocupada por ti. Eri. No creí en lo que me dijeron, yo sí creo en ti. Izuku. Está bien, tranquilas, lo importante que están aquí. Los tres se dejaron de abrazar y fueron a sentarse al sofá de la sala. Inko notó que su hijo tenía algunas heridas que fueron curadas, pero que se notaban todavía los moretones de la golpiza. Inko. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes moretones? Izuku. Es que fui golpeado por muchas personas. Inko. ¿Quiénes fueron? Izuku. Deprimido. Mis compañeros. Mis amigos. Casi toda la UA. Inko solo llevó su mano a taparse la boca mientras daba una cara de horror al enterarse, ella jamás creyó que la academia de héroes más prestigiosa del país fuera a tener gente así. Inko. Sé como que casi toda la UA. Izuku. Fue cuando me arrestarían por pruebas donde soy un informante de los villanos, yo no me resistí, pero casi todos fueron a atacarme. Inko. ¿Y los maestros? Izuku. Lágrimas no hacían nada, Sniff fueron contra mí y no hacían nada. Su madre solo abrazó a Izuku mientras que Eri hacía lo mismo, estuvieron hace un rato hasta que se calmó. La mayoría de los espectadores se entristecieron y sentían culpa, ya sabemos por qué. Mientras que algunos que no lo estaban se sentían incómodos por el ambiente y otros un poco enojados por ver que el peliverde se sentía muy mal al recordar lo que le hicieron. Ochako y Momo tenían un dolor por verlo sufrir por lo que le hicieron. Inko. Yo sé que tú nunca harías tales cosas, ¿nadie creyó en ti? Izuku. No lo sé, algunos de mi clase y otros cursos trataban de detener a los que me golpeaban, pero eran detenidos para que no intervinieran. Inko. ¿Y cómo escapaste si estabas arrestado? Izuku. No me pusieron esposas ni nada, solo estaba acompañado por dos maestros, cuando estaba siendo golpeado utilicé lo que quedaba de mi kirk para escapar. Eri escuchó una frase que le llamó la atención de todo. Eri. ¿Lo que quedaba? Inko. ¿Cómo es eso, Izuku? El peliverde sabía que su madre se pondría triste al saber que ya no tenía el kirk del portador, tenía que mentirle sobre cómo se lo quitaron, pero el tema principal era que es kirkless de nuevo. Izuku. Mamá. Ya no tengo kirk. Inko estaba en shock, su hijo otra vez era kirkless, significa que ya no podría ser un héroe otra vez. Inko. ¿Pero cómo? ¿Cómo pasó? Izuku mintiendo, me hicieron algo cuando estaba en la oficina del director, lo que sea que fuera, me dejó sin kirk. Eri. ¿Sin kirk? Entonces triste. ¿Usaron lo mismo que Mirio para quitarte tu kirk? ¿Soy culpable también?
Eri estaba a punto de llorar de no ser por Izuku que la abrazó para calmarla, logrando calmarla mientras aún caían lágrimas. Izuku. Eri, cálmate, no tienes nada que ver con eso, ellos lo hicieron, tú no hiciste nada. Eri. Pero de seguro sí fue. Izuku. No tienes nada que ver, tranquila. Inko sabía lo que le hacían a Eri, que usaban su sangre para hacer balas que borraban quirks, de modo que creyó en la mentira. Solo puso una mano en el hombro de Eri, llamándole la atención a la pequeña. Inko. Eri, no te culpes, sé que te parece que es así, pero no lo es. Eri asintió mientras se quedaba al lado de Izuku. La mayoría estaba en shock por lo que le hicieron a Izuku, claro que era mentira para los que no saben sobre el One for All, pero el tema principal era que él ya no tenía Kyuk. O Chaco. Eso fue lo que le hicieron. Utilizaron una de esas balas para borrar su Kyuk. Preguntó a las personas que estaban en la dirección ese día, que eran Nezu y Toshinori, el último se mostraba nervioso al ver que todas las miradas se centraban a él y el director. Toshinori. Ve bueno. Nosotros. Nezu. Mintiendo es que no podíamos arriesgarnos a que Midoriya siga teniendo un poder casi igual a All Might. Momo. ¿Por qué no solo usar esposas anti-Kyuk? Nezu. Es que no podíamos arriesgarnos. Ya nadie decía nada, estaba claro que todos querían discutir sobre eso pero prefirieron seguir viendo la pantalla. Inko. Hijo, ¿pero qué harás ahora? Todo Japón te consideran un villano, ¿y quiénes son estas personas? Izuku. Son militares, están haciendo esto por papá. Inko. ¿Y Sashi? ¿Pero por qué? Izuku. Un último favor que les pidió a ellos antes que falleciera, era por si nos sucediera algo, por eso nos ayudan. Inko. Sonriendo, Isashi sí que nos quiere. Eri. ¿Quién es Isashi, abuela? Izuku. Es mi papá Eri. Inko. Sería tu abuelo, pequeña. Eri. ¿Y dónde está? Inko. Lamentablemente ya no está con nosotros Eri, aunque se hubiera alegrado si te conociera. Izuku. Bueno, para tener la ayuda de ellos tuve que aceptar algo primero. Inko. ¿Qué fue? Izuku. Bueno, al parecer seguiré los pasos de papá. Seré militar. Inko. ¿Cómo? Izuku. Es la única forma que podemos recibir su ayuda, por eso acepte. Inko. Pero Izuku. ¿Por qué tienes que hacerlo? Izuku. Te dije que es la única forma, solo nos ayudan si decido ser soldado, nos darán una nueva vida, una casa, un nuevo comienzo. Los villanos las usarán para amenazarme, por eso acepte. Inko. ¿Y si te pasa algo? Casi te pierdo si te encerraban en la cárcel, no quiero que te pase nada. Izuku. Sosteniendo la mano de su madre, mamá, lo que hago no es solo por mí, sino por ustedes dos también, quiero protegerlas porque son mi familia, por eso acepte, lo hago por nosotros. Izuku abrazó a su madre junto a Eri para calmarla, Inko estaba pensando en silencio sobre la decisión de su hijo, no quería que él se terminara arriesgando la vida como su padre en el ejército, claro que ser héroe también es peligroso, pero el ejército era diferente y lo sabía por su marido. Inko. ¿Estás seguro de esto, hijo? Héroe y ejército no es lo mismo. Izuku. Me explicaron la diferencia y lo sé, no es que tenga alguna otra forma de protegerlas, por eso acepte el trato. Eri. ¿Papá ya no será un héroe? Izuku. Seré soldado Eri. Eri. ¿Y qué es un soldado? Inko. Son personas que protegen su país. Eri. Como decían del abuelo. Izuku. Si Eri, como el abuelo lo fue, también me convertiré en soldado. ¿Estás triste porque ya no soy un héroe? Eri. No estoy triste, papá, yo sé que eres un héroe, no me importa lo que me dijeron de ti. Izuku. ¿Quiénes te dijeron qué cosa de mí? Eri decayó ante la pregunta, fue notado por Izuku. Eri. Mirio y el señor Aizawa. Inko. Ayer vinieron para buscarte si estabas en la casa, antes de que se fueran quisieron llevarse a Eri, pero no les dejé y ellos no tenían tiempo. Eri. Asustada dijeron que regresarían para llevarme, no quiero ir con ellos, papá. Izuku. Abrazándola ya Eri, ya no te llevarán, estarás con nosotros. Inko. Ya no te preocupes Eri, ya estamos a salvo. Izuku, por favor, solo ten cuidado en el ejército. Izuku. Lo tendré, mamá. Midnight. Acepto ser del ejército para protegerlas. Tiger. El chico sí que protege a los que quiere. A todos les conmovió ver que Izuku se preocupa por su familia, mientras que Aizawa y Mirio se sentían mal por ver que Eri se asustó porque volverían para llevársela. Después de unos minutos aparece el señor William entrando a la sala. William. Bien, joven, todo listo para su nueva vida. Inko. Disculpe, pero ¿quién es usted? William. Lo lamento, pero no puedo decir mi nombre, pero puede llamarme William, y soy quien evitó que su hijo fuera a la cárcel.
Izuku envió a un grupo a buscarme antes que los héroes. Inko. Muchas gracias por salvar a mi hijo, pero ¿ustedes creen en su inocencia? William. Si lo creemos, señora, nosotros sabemos que él es inocente. Pero ahora hablaremos de sus nuevas vidas. Ustedes dejarán de usar el apellido Midoriya, empezarán a usar el de Isashi, Kellar. Inko. Una pregunta. William. ¿Sí? Inko. Recuerdo que Isashi utilizó un tiempo ese apellido y después lo cambió a Midoriya, ¿por qué fue eso? William. Él utiliza el apellido Kellar solamente en el ejército, cuando está en la sociedad usa el de Midoriya. Izuku. Entonces ahora el apellido militar será civil. William. Exacto. Ahora se mudarán a una casa propiedad de Isashi en Estados Unidos, Los Ángeles, California, en un barrio solo para militares y sus familias. Inko. Él nunca mencionó que tuviera una casa ahí. William. La casa era utilizada solo por él en secreto, realmente era solo para ir a la base que está cerca, cuando se vino a Japón nos lo dejó. Izuku. La base donde seré entrenado supongo, ¿cómo se llama? William. La base del cuerpo de marines, Camp Pendleton, pasarás tiempo en la base para entrenar, se te dejará visitar a tu madre y la pequeña en ciertos días. Izuku. Está bien. Eri. ¿A dónde vamos? Izuku. Nos vamos de viaje, a donde vivía el abuelo antes. Inko. ¿No quieres irte de Japón? La pequeña en respuesta solo negó con la cabeza y respondió. Eri. Yo quiero vivir con ustedes. En ese momento, William recibe un mensaje avisándole que el avión está listo. William. El avión está listo, vamos. Izuku miró a las dos y preguntó. Izuku. ¿Nos vamos? Inko. Las dos estamos listas. Eri agarró la mano de Izuku llamándole la atención, viéndole que la pequeña asintió. Izuku. Entonces vamos. Az y los tres procedieron a salir de la sala e ir por los pasillos del aeropuerto siendo guiados por los agentes y William. Se apaga la proyección. Muchos empezaron a hablar de lo que miraron, mientras que los maestros hablaban. Nefu. Bien, ahora sabemos que se cambiaron el apellido a Kellar y están en Los Ángeles, California. Naomasa. Me alegra que el chico nunca estuviera en la cárcel. Aizawa. Dijo que la casa estaba en un barrio de militares cerca de la base. PM, present mic. ¿Creen que sigan todavía ahí? Digo, lo que escuchamos era de hace un año. Toshinori. Por ahora seguiremos viendo. Mientras con los alumnos. Todos hablaban de diferentes cosas por lo que vieron. Awase. El padre de Midoriya debió ser muy importante para esas personas. Zero. Sí, no creo que esos tipos hagan favores a cualquier antiguo miembro porque sí. Kirishima. Tal vez, puede que hiciera algo que hizo a Celeste ver un favor. Bakugo, ¿qué opinas? Katsuki. No lo sé, pelos de mierda. Toru. Me pregunto cómo será Los Ángeles. Mina. Como lo he visto en internet, está lleno de palmeras, playas, celebridades. Seguía hablando. Mientras hablaban, Ochako y Momo solo estaban pensativas mientras esperaban a que iniciara la pantalla, sobre cómo será si se encontraran con Izuku de nuevo, ¿qué le dirían? ¿Primero se disculparían? ¿Tratarían de recompensarlo de alguna forma? ¿Tendrían que ganarse su perdón? Todas las formas de preguntas pasaban por sus cabezas. Pero todos se volverían a la pantalla cuando vieron que inició pero no proyectaba nada. Nefu. Bien, inicien. PL. Bien, aquí dice que han pasado 2 días desde la anterior proyección. PL explicando eso solo inicio. La pantalla se prende mostrando un auto conducido por un agente, Inko estaba en el asiento de copiloto mientras que Eri e Izuku en los asientos traseros. Se veían pasar por barrios en lo que parece ser los suburbios de Los Ángeles, algunas casas tenían colgadas la bandera de Estados Unidos, gente yendo a los parques de diversiones, los niños jugaban en las calles y la mayoría de las casas se veía que hacían parrilladas al frente de las calles por ser domingo. En el auto Eri estaba dormida al lado de Izuku mientras él miraba por la ventana e Inko miraba lo que parece ser unos documentos que le dieron, los tres viajaban a su destino. Izuku. Sí que hay muchas parrilladas. Agente. Todos los domingos son así, es por juntas familiares o vecinos. Al rato llegaron a su destino, la casa donde vivirán ahora, estaba un camión de mudanzas con hombres bajando las cajas que eran sus cosas. A todos les agradó la casa donde vivirían, habían pensado un concepto diferente de casa al saber que era en un barrio de militares, pero se ve que no acertaron. Yui, se ve muy bien. Zero. Creí que sería más militar. Mina. Me pregunto si tendrá piscina. Izuku. Despertando a Eri con cuidado. Eri, despierta, ya llegamos. Eri despertó pero todavía un poco dormida, salía con Izuku e Inko del auto, despertándose bien vio la casa y se sorprendió al igual que los dos. Agente. Esta es su nueva casa. Eri. Alegre por su nuevo hogar, vamos a ver, vamos.
Izuku. Mamá ve con Eri a ver la casa. Inko. Ok Izuku, vamos Eri. Las dos fueron a ver su nuevo hogar, mientras Izuku se quedó a preguntar. Izuku. ¿Cuándo comienzo el entrenamiento? Agente. Será el martes, vendrán a buscarte para comenzar tu entrenamiento, por ahora solo no llames la atención y trata de aprender inglés. Izuku. Entiendo. Los de mudanzas terminaron de bajar las cajas y se fueron, mientras un agente sale de la casa llegando a donde estaba el auto. Agente 2. Bien chico, tu madre ya tiene las llaves de la casa y la seguridad ya está instalada. El peliverde agradeció a los agentes mientras ellos se despidieron y se fueron en el auto, él solo se fue adentro de la casa para ver cómo era por dentro. Al entrar y cerrar la puerta, miró alrededor, al frente siguiendo el pasillo tenía lo que parece la sala, al lado derecho estaba la escalera y el lado izquierdo estaba el comedor y cocina conectados, más adelante había un baño medio. A pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Nejire. Es hermoso el interior de la casa. Mirko. Me gusta más que mi apartamento. Él solo se fue a la sala y vio que estaba el sofá y otros muebles junto con las cajas, las ventanas daban vista al patio. Su madre estaba en la cocina desempacando las cosas de las cajas, Izuku solo se fue al comedor pasando por la cocina, en el comedor estaba la mesa y las sillas con cajas con el nombre cocina. Al ver la puerta al lado suyo entró para ver que era el garaje, muy pocas cosas estaban ahí, algunas cajas, herramientas, cortadora de pasto y una bicicleta de montaña. El peliverde solo salió del garaje volviendo al comedor. La casa sí que tenía espacio, era diferente al apartamento en el que vivió toda su vida hasta ahora, decidió preguntarle a su madre. Izuku, ¿qué te parece la casa mamá? Inko, es acogedora, jamás pensé que viviríamos en una casa con patio y espacio. Cuando puedas después me ayudas con las cosas de la sala. Izuku, ¿y dónde está Eri? Inko, está en el segundo piso, ya eligió su cuarto y está acomodando su cama. Al escuchar eso fue a las escaleras y subió a la segunda planta, era un vestíbulo que después doblaba a la izquierda, se notaban dos habitaciones con vistas al patio, el peliverde fue a la primera habitación donde tenía una cama, escritorio y encontrándose a Eri guardando su poca ropa que tenía en el vestidor de su cuarto, cuando Eri empezó a vivir con Inko llevó la ropa que tenía y eso que era muy poca, después tendrían que comprarle más para ella. Así son los cuartos de Eri e Izuku. Viendo que estaba ocupada, decidió no molestar e ir a la segunda habitación, esta tenía su cama, su escritorio, netbook y cajas con sus cosas y ropa. Kirishima. ¿Esas no son sus cosas que estaban en los dormitorios? Aizawa. Sí, sí lo son. Mandalay. ¿Cómo es que están sus cosas ahí si están en los dormitorios? Nezu. Tras el encierro de Midoriya, todas sus cosas que estaban en el dormitorio serían entregadas a la madre pero al parecer las llevaron a esa casa. Fue a ver las cajas y lo primero que vio fue su mercancía de All Might en toda la caja, decidió abrir otra caja y era lo mismo, abrió unas cuantas en la mayoría, también tenían cosas relacionadas con All Might. Dándole la sensación de amargo al ver todo eso, decidió sacar solo las cosas normales y dejar guardado en las cajas todo lo que tenga de All Might después. Toshinori se sintió decepcionado de sí mismo por ver cómo su pupilo que siempre fue su fan N1 desde que era pequeño, miraba las figuras de él con disgusto, estaba claro que Izuku ya no lo admiraba por lo que le hizo, y se arrepentía por no creer en él. El peliverde salió de su habitación y miró al pasillo donde daba a una esquina, mostraba lo que parece ser el cuarto de su madre, y al lado derecho el baño de la segunda planta. Cuarto de Inko bajó de las escaleras y fue a la sala, sentándose en el sofá mientras tenía cerrado los ojos, se mostraba muy pensativo desde que vio las cosas de All Might, tenía la cabeza hacia atrás mientras se lo mostraba molesto, tratando de calmarse ante todo lo que empezaba a recordar sobre esas cajas. De repente llega su madre a la sala. Inko. Izuku, ¿ya revisaste tu cuarto? Izuku. Forzando sonrisa sí, después organizó todo. Su madre notó su sonrisa forzada. Inko. Hijo, ¿te pasa algo? Izuku. No, creo que no. Inko. Izuku, yo sé que está pasándote algo. El peliverde sabía que su madre nunca le puede esconder sus emociones, viéndose que no tenía opción más que decirle lo que pensaba, le dijo. Izuku, es solo que quiero deshacerme de algunas cosas. Su madre entendió a lo que se refería, todas sus cosas de héroes le está recordando ese evento otra vez. Inko. Son las cosas de All Might, ¿verdad? Izuku. Sí. Todas las cosas me recuerdan a esa escuela, ya no quiero recordar eso. Inko. Nostalgia. Recuerdo que comprábamos esas figuras cuando eras un niño, te emocionabas tanto al tenerlas. Izuku. Lo recuerdo, siempre estaba feliz cuando me los comprabas.
Pero ahora solo me recuerdan a él y la mayoría de las personas que confiaba dándome la espalda. Inko solo pudo sentarse en el sofá y abrazar a su hijo con cariño, el peliverde solo aceptó el abrazo. Ya saben cómo se sienten la mayoría de los espectadores, culpa, enojo, decepción, etc. Pero a Momo y Ochako sí les duele más verlos sufrir por su culpa. Ibara, triste, sufre mucho por nuestra culpa. Midnight, no sé por qué no confiamos en él. Izuku, decidí ir a vender todas esas cosas, sacaré solo lo normal de las cajas y después las pondré en el garaje. Inko, entiendo, hijo. ¿Y cuándo comienzas el ejército? Izuku, empiezo el martes, por ahora no debo llamar la atención, además tengo que empezar a entender inglés. Inko, ahora que vivimos aquí, Eri también debe aprender el inglés, le enseñaré para que pueda entender un poco. Izuku, ¿papá te enseño? Inko, sé inglés por él, gracias a que aprendí conseguí trabajo un tiempo. Izuku, ¿crees que Eri tenga que ir a la escuela? Inko, hasta que entienda un poco inglés creo que sí puede. Izuku, bien, empezaré a buscar una casa donde se puedan vender las cosas que tengo. Inko, primero ayúdame con las cosas de la sala. Izuku, entendido. Az y los dos procedieron a ordenar la sala. Se apaga la pantalla. La mitad de los espectadores empezaron a hablar mientras que la otra mitad estaban en silencio. Toshinori, se nota como está enojado con nosotros. GT, ¿y cómo no va a estarlo con ustedes? ¿Tantos golpes te afectaron la cabeza? Ryukyu, en serio comenzaron una nueva vida, les dieron documentos nuevos y una casa. Midnight, ¿creen que estén viviendo ahí todavía? Aizawa, puede que sí. Naomasa, que tenga entendido yo, los barrios militares solo se puede entrar con permisos, hay seguridad como en un barrio privado. Endeavor, pero mucho más estricto por ser militar. Mientras con los alumnos. Setsuna, ¿Midori ya nos perdonará alguna vez? Kirishima, tal vez si les decimos que lo sentimos, quizás nos perdone. Kaminari, tienes razón. Pony, tenemos que hacer una gran disculpa para él. Pony apenas habla japonés, por eso las comas. Toru, podemos hacer algo por él, regalar. Fue interrumpida por Momo. Momo, no lo entienden. Esto no es algo mínimo como un malentendido pequeño, es el mayor error que hicimos hacia él. Hyou, pero ¿y si logramos que nos perdone? Puede funcionar. Ochako, está claro que no pasará, nosotros no confiamos en él y mira, ahora ustedes quieren juntar regalos y esperar a que nos perdone si lo encontramos. Momo, nos veríamos como hipócritas haciendo eso. Los alumnos estaban callados al escuchar eso, y se notaba que era cierto, algunos ya reconocieron eso pero otros no entendieron. Mineta, pero puede que funcione. Mina, sí, no sabemos si no va a resultar, pero tenemos que hacer algo. Lida, estoy de acuerdo. Ochako, bien, solo les advertimos lo que pasara. Az y todos seguían hablando mientras que PL y Mei configuraban el proyector.